Sí, sí. ¿Y esto lo quitamos? Pues lo hemos quitado. Hemos preguntado. Ay, bueno. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosas os hago? ¿En qué lío nos metemos? Sí, aún queda mucho. Venga, estas temporadas. ¿Ya? ¿Empezamos? Estamos en las ondas ya. Muy bien. Acordaros de saludar a tanta gente que nos sigue a través de Instagram. Saludamos a toda la gente que nos sigue por Instagram. ¿Aquí? ¿Dónde está el micro? Aquí tienes que acercarte un poco. Bueno, esto va a ser... Saludamos a toda la gente que nos sigue por Instagram. Esta presentación de un libro con Lucía Carballal. Mejor vamos a cogerlo. Es que me han dicho que se podía romper. Esto está preparado todo, ¿eh? Hemos decidido empezar así como una directora de escena ahí fuera Creo que sí. que va apuntando lo que tenemos que hacer. Que es Lola. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches. Gracias por venir a las personas que están aquí presencialmente y a las que nos siguen también por Instagram, por las redes. Bueno, vamos a presentar un libro. Para ello hemos armado aquí un poco un quilombo, así como dicen en algunos sitios. Y el quilombo lo protagoniza Lucía Carballal, que es la autora del libro Las Últimas, ¿no? Va a ser la razón de ser por la cual vamos a conversar y a leer aquí. Y nos acompañan también Israel Elejalde, ahí en un extremo, y Vicky Luengo, que está a su lado. He apuntado unas cosas, a ver cómo hago esto ahora. Espera. He apuntado unas cosas sobre ellos. Aguanta. Bueno, sobre Vicky Luengo, que es una actriz, ha hecho muchas cosas. En relación con Lucía hizo Una vida americana, que la hizo en el Teatro de Galileo, aparte de también en otros sitios, ¿no? Y también ha hecho El idiota en CDN, eso en cuanto a teatro, para resumir, porque si no sería muy largo. En cuanto a series, yo creo que la serie por la que se ha hecho más conocida son los Antidisturbios, ¿no? Que se estrenó en Movistar. Y ahora está en el cine, por si queréis ir a verla, y muy recomendable, Las Chavalas, así se llama, ¿de acuerdo? Y aquí está Israel Elejalde, que fue uno de los artífices del teatro Kamikaze, el pavón Kamikaze, que, bueno, cerró hace unos meses. Una lástima, una desgracia, una tragedia. Bueno, pero aún siguen sus ecos todavía para allá haciendo ruido, lo cual eso da a entender el buen trabajo que hicieron. Y bueno, también hizo como actor, ha hecho Hamlet, ha hecho Misántropo, ha dirigido La Resistencia, que es una de las obras que está en este libro, incluidas, de Lucía Carballal. Y también dirigió Traición en el Kamikaze, que bueno, es una versión que hizo Pablo Raimón a partir de una obra, un texto de Pinter, de Harold Pinter, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Y estas son las presentaciones. Así que ahora vamos a empezar a hablar del libro, que es para lo que hemos venido aquí. El libro que hemos publicado en La Uña Rota, hace un rato pensaba, ¿cómo empezamos esta presentación? Tenemos que decir que es un libro de teatro. Se lo he preguntado antes a Lucía, ¿verdad, Lucía? Y no sabemos muy bien qué decir. Porque decir que es un libro de teatro hoy día es una cosa aún extraña, por desgracia. Si fuera una novela, dudo que hubiera que decir nada de esto. Estamos ante una novela, como tantas que se publican. Sin embargo, el teatro no se publica tanto, ni mucho menos. Yo creo que es el género Cenicienta por antonomasia. De momento, esperemos que de aquí de un tiempo a esta parte deje de serlo. Y en cualquier caso, este libro reúne 5 ficciones. A mí la palabra ficción me gusta, porque creo que la palabra ficción reúne y muchas de las características que comparten géneros como la novela, el relato corto, etcétera, ¿no? Y casi hasta decía que la poesía, se puede decir. Pero bueno, el caso es que este libro ya surgió hace 3 o 4 años, yo creo, la idea. El germen de este libro surgió hace 4 o 5 años. 3. Creo que ¿Tanto? 15 años, ¿te acuerdas? Es que la pandemia lo ha alargado todo. Sí, la pandemia lo alarga todo, sí. Y el caso es que tenemos, bueno, empezamos a hablar sobre qué piezas deberían, ¿no?, estar dentro de este libro. Y Lucía, ahí yo creo que tendrías que hablar un poco porque tú le diste mucho al coco en ese sentido. Ella tiene una producción mucho mayor que esta, que la que aquí está reunida, y sin embargo, al final se decidió que fueran 5 piezas, 5 ficciones, 5 obras de teatro. ¿Se puede decir que es teatro ahora o no?
Sí, a ver, es verdad que Ella es hay... Lucía. Sí. Hola, gracias a todos por venir, me hace mucha ilusión. Es muy emocionante presentar este libro porque estoy muy acostumbrada a hablar de las obras por separado cuando haces promoción de los espectáculos, pero de repente son 5 obras juntas y la sensación de sentirme muy expuesta, que es algo que le dije a Carlos en su momento cuando empezamos a preparar el libro, que le he dicho a Israel y a Vicky antes de venir, porque recoge mucho trabajo, muchas horas. Aquí hay gente que me ha visto trabajar mucho en estos años y tiene una parte de emoción. Me acuerdo de todas las fiestas a las que no he ido por quedarme terminando una escena o las cenas a las que he llegado tarde, en fin. Me ha conectado mucho con el esfuerzo y con mi propia vocación, que de alguna manera verlo en un objeto es emocionante. Cuando surgió la idea del libro, recuerdo que la primera pregunta fue, bueno, esta, ¿no? ¿Qué textos elegimos? Y dudé mucho porque sentía que, bueno, primero había que pensar dónde empezaba para mí algo que pudiese considerar actual hay algo que para mí es muy claro cuando me preguntan qué obras has escrito, me piden que las envíe. Hay algunas que envío con un poco de pudor, que son las más antiguas, porque pienso que ahora las escribiría de otra manera, y quizá Los Temporales, que es la primera que aparece en este libro, que es de 2016, es la primera obra en la que sentía que encontré algo que había estado buscando tiempo, y aunque sea un texto que, bueno, luego hablaremos de ello, que tuve que escribir en unas circunstancias determinadas, con cierta premura, pero sí que sentía que cristalizaban algunas cosas que había estado investigando, un tipo de humor, un tipo de crítica a determinados asuntos, un tipo de escena o un tipo de propuesta para los actores, y sentía que era bueno, como la pieza inaugural de esto, de algo parecido a un estilo, si se puede llamar así, a pesar de que cuando os asoméis al libro veréis que las obras son muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces fue el punto de partida y dijimos, bueno, pues desde Los Temporales hacia aquí son 4 textos largos y una última pieza breve. También coincide con que Los Temporales es el primer texto que se representó en un teatro público, en el Centro Dramático Nacional, que para mí era la primera vez y estaba muy nerviosa con eso, y de hecho sufro mucho en general, pero ya empecé a sufrir ahí y por la presión que eso me suponía, y luego, bueno, pues dos textos más se representaron también en el CDN y bueno, sentía que me hacía mayor como autora. Y de los textos anteriores quise rescatar alguno, pero quise ser limpia y fiel con esta idea, y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Claro. El tema del título, por ejemplo. Sí, el título, me costaba mucho encontrar el título, porque claro, no es lo mismo encontrar un título para una obra que encontrar un título que pueda aunar 5 obras tan distintas de las que vamos a hablar. Y me hacía mucha gracia la literalidad de llamarlo Las Últimas, ¿no? Como algo coloquial, decir, bueno, pues toma, estas son las últimas, ¿no? ¿Qué has escrito? Pues estas son las 5 últimas. Y luego, pensando más, tuve la sensación de que no se me había ocurrido porque sí, sino es verdad que los 5 personajes protagonistas son mujeres en las 5 obras, de tal manera que ese femenino plural tenía sentido. Y por otro lado, sentía que todas estas mujeres, de una manera o de otra, de maneras muy distintas, están relacionándose con la idea de avanzar, con la idea de progresar de distintas maneras, ya sea porque se enfrentan a algo que les ha ocurrido en el pasado y que sienten que tienen que afrontar para seguir adelante, o porque tienen que pasar por encima de una pareja con la que de alguna manera tienen que revisar algunas cosas para seguir, y esto servía un poco como hilo conductor, ¿no? Me preocupaba que fuese un poco dramático las últimas, porque suena a póstumo, o sea, es una sensación de que a veces le he dicho a mi pareja, espero no tener un accidente de coche y que este sea mi último libro. sería una cosa terrible, pero bueno, este es un poco el origen, ¿no? Sí, y de hecho el título, creo que cuando dijiste, yo lo leí en un correo electrónico, ¿no? Yo Sí. creo que ya lo vi claro, ¿no? Que era
no solamente por la explicación de las últimas obras, sino las últimas en general, Sí. ¿no? Es verdad que como le gustó, también me dije, bueno, si te gusta, Sí. bueno, sí. Está bien. Sí, luego está eso de que las últimas serán las primeras, lo digo por Sí, si... sí, las últimas eran las primeras. Y es verdad que cierran un poco una etapa también, porque, bueno, la última obra fue desde marzo del 20, me parece, y es verdad que he estado un tiempo dedicada más al audiovisual, he hecho una pausa con el teatro porque la necesitaba y porque tenía que ser así. Y sí que tiene sentido para mí ahora empezar de cero algo que todavía no sé muy bien qué es. Estoy escribiendo una obra nueva que siento que es distinta. Entonces, de una manera un poco casual, pero al final este libro tiene sentido tal y como es. Claro, en este sentido tiene que ver también con el asunto de dramaturgo-escritor, dramaturga-escritora, ¿no? En varios de los autores y autoras que publicamos en la editorial La Uña Rota, hay algo que más o menos acabo oyendo, que es como, editando el libro me he sentido que soy escritora o que soy escritor. O sea, que, porque claro, ahí yo cuando no se publica una obra, el dramaturgo, ¿no? La dramaturga está muy pendiente de la puesta en escena, o de que se dirija, o que alguien la dirija. En este caso, el hecho de entrar y bucear y sumergirse en un libro, ¿no? Como decías antes, te hace como replantearte todos los temas, por ejemplo, que son comunes a las últimas. El libro se lo pedimos que lo prologara Elena Medel. Bueno, dijo que sí, encantada, es una auténtica fan de las obras de Lucía, cosa que ya sabía de antes, y eso facilitó mucho que Elena dijera que sí, a escribir un prólogo donde hace un ejercicio, desde mi punto de vista, prodigioso, ¿no? Para hablar en conjunto de todas las piezas al mismo tiempo que individualmente, ¿no? Y va sacando todos los temas porque habla de ello, ¿no? Como si fuera, dice, si caminásemos por las últimas, igual que por una historia única, soñada por Georges Perec, las calles que pisamos se llamarían identidad, la identidad se alza casi siempre como el eje de la obra, ¿no? Y va como lanzando como leitmotivs que tienen que ver con todas las piezas, al tiempo que eso, ¿no? Profundiza, por ejemplo, en los temporales, que es la primera. Y yo creo que ya es hora de que entremos en... Muy bien. Ya está bien Faena. de divagar. Basta. Porque vas a leer, además. Sí. Entonces, ya está bien de retrasar ese momento y, y de hablar un poco los temporales, ¿no? ¿Cuándo surgen los temporales? Pues Los temporales, como os decía, fue esta obra que escribí en el contexto de una iniciativa que se inventó Ernesto Caballero cuando era director del CDN, que se llamaba Escritos en la Escena. Me voy a poner esto porque creo que voy a estar hablando un rato. Sí. Soy muy pesada. No, al revés. Es que con la izquierda no puedo. ¿Te ayudo? Sí, sí, ya está. Esto se llamaba Escritos en la Escena, que es una iniciativa del CDN para promocionar a jóvenes autores, y entonces te pedían una cosa que era una faena en realidad, que era que no tuvieras el texto terminado antes de empezar a ensayar. Entonces eso sonaba muy experimental y muy divertido, y cuando llegabas a la sala de ensayos y te decía el técnico ¿qué luz le pongo a la escena final? Y tú le decías, bueno, es que no sé cómo termina esta obra. Era bastante agobiante, y es una obra que se escribió con esa temperatura, con esa adrenalina de ese tipo de proceso, pero que sin embargo recogía un tema en el que llevaba trabajando tiempo, en el que había pensado mucho. Tiene que ver con, bueno, recogiendo esta idea de Elena, ¿no? De la sensación de identidad vinculada al trabajo, que es algo que luego aparece en otras obras. De alguna manera, comenzando por el argumento, tenéis que imaginaros una oficina con unos trabajadores. El detonante de la obra es un desmayo de una de las trabajadoras. Esta mujer un día se desmaya y aparece un profesional, una especie de coach, de alguna manera para ver cuál es el origen de ese desmayo, qué ha pasado, y a raíz de esta premisa se plantean cosas como, bueno, cómo impacta toda la teoría neoliberal, cómo impacta toda la teoría de la motivación con el trabajo, de la identificación con el trabajo en un grupo de gente llana, normal. A veces me ha parecido sentir que es una obra que es un homenaje a las vidas corrientes, a los oficinistas, a la gente que no tiene trabajos con los que se identifican, que no tiene, que no tienen ninguna conexión con conceptos como la autorrealización, etcétera, ¿no?
¿Y qué sucede cuando esta gente, que además está explotada, que tiene unas circunstancias en sí muy complicadas, se tienen que confrontar con conceptos como estos, ¿no? Y hasta qué punto se le puede hacer eso a una persona, decirle que deje un trabajo para cumplir sus sueños, cuando a lo mejor ya tiene una edad en la que eso no es tan fácil, bueno, dilemas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, algo que encontré que me parecía interesante era la posibilidad de que este tipo que llega a esta empresa fuese la expareja de la protagonista, de tal manera que ese conflicto profesional, laboral, de alguna manera refleja lo que había sido su relación, en la que él sentía que ella no estaba haciendo nada interesante con su vida. Entonces se produce este reencuentro unos años después en este contexto, ¿no? En el que ella tiene que explicar por qué en realidad prefiere seguir amargada, peleando con un trabajo que no le gusta sin necesidad de hacer otra cosa con su vida. Y me gustaría leeros un fragmentito porque, bueno, para mí es quizá el lugar de la obra con el que más puedo hablar de ella, o no lo sé. Es un monólogo de este personaje de Olivia cuando se dirige a este tipo que ha venido a hablar con ella, ¿no? Y dice: cuando vi tu nombre en el dossier, dudé. Samuel en una oficina no puede ser, hasta que leí tu currículum, por así decir, esa parrafada sobre la imposibilidad de la autobiografía, de definirse a uno mismo y todo ese rollo. Ahí pensé, esto solo se le puede ocurrir a Samuel. Por eso eras tú quien llamaba a la casera, decías cosas de las tuyas y ya conseguías que nos bajara la renta cada mes, y cada mes te adoraba más. Pero yo no soy como tú. Yo no sé regatear y sí creo en los currículums. Ya sé que se dice currícula, pero voy a seguir diciendo currículums. Ya sé que se dice currícula, pero voy a seguir diciendo currículums. Me pagan por creer en ellos, ¿comprendes? Por maquetarlos, por corregirles las faltas de ortografía, por poner en grande lo bueno y en pequeño lo malo. ¿Sabes qué parados me joden la vida? Los optimistas. Esos que dicen, lo que tenga que ser será, así que por muy gordo y feo que sea, pon mi foto en el currículum, de cuerpo entero, para que me llamen solo los que me acepten como soy. Chico, pues no sé. O los de, mira, esos 5 años que estuve tocándome los huevos, en vez de callármelos de la vergüenza que me dan, voy a contarlos en mi carta de motivación. Ahí, tiempo de reflexión. ¿Reflexión? Si estuviste bebiendo cerveza en un parque, en chándal, que si la vida, que si la crisis, otra cervecita. Y no pasa nada, pero eso no es reflexión. Ya me gustaría a mí poder reflexionar. Si supieras el daño que estáis haciendo, no tienes ni idea. Los que os escuchan son los más débiles y por vuestra culpa se quedan atrás. Todos en la cama, proyectando, yo deseo, ojito con lo que deseo. En vez de ir a clases de alemán, en vez de hacer maletas y largarse, que es lo que tendrían que hacer. En el mundo real hay cosas, hay paredes, hay virtudes que uno tiene y carencias que ocultar, ¿sabes? Carencias que ocultar. La gente madura, la gente se peina, la gente deja sus hobbies para encontrar trabajos de verdad, porque un hobby, Samuel, no es lo mismo que un trabajo. Un hobby es hacer pajaritas de papel y engarzarlas en una guirnalda. Un hobby no te paga el psiquiatra. ¿Vas al psiquiatra?, pregunta él, y ella dice, esta semana he faltado. Esto es los temporales. Y recuerdo que cuando se hizo esta obra, mucha gente me dio las gracias, creo, porque en el sentido de decir, bueno, la mayor parte de los espectadores, la mayor parte de la gente está harta de que le recuerden, y a veces desde el teatro, desde la literatura, ¿no? Se les conmina de alguna manera a que se muevan, a que cambien, y no es tan fácil. Elena Medel no ha podido venir a esta... Ay, perdón. Me he acordado, Lola. Elena Medel no ha podido venir a esta presentación, está trabajando en la Feria del Libro de Madrid, que tiene ahora lugar en el Retiro. Pero bueno, pensamos que podemos hacerla venir, ¿no? Leyendo parte de su prólogo, el prólogo que ha escrito. Traer aquí a colación ideas que aquí expone y que tienen que ver, por supuesto, claro, con las piezas. Una de las cosas que dice aquí sobre los temporales y con otras obras tiene que ver con el tema también generacional, que se repite también la resistencia, y etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, lo generacional, ¿por qué te interesa en ese sentido de también en los temporales, ¿no? Que son dos tipos de trabajadores, uno más jóvenes, otros más ancianos, más mayores, mejor dicho. Sí, hay quizá 3 generaciones. Está la generación de
la gente más mayor que está a punto de jubilarse y que de alguna manera ya está de vuelta y no tiene muchas ganas de pelear nada, y que sí que, bueno, ha decidido renunciar a la propia posibilidad de la resistencia, por así decir. Y es parecido a lo que le puede suceder a la gente más joven. Esta obra empecé a esbozarla, aunque no había escrito prácticamente nada de ella, pero sí la había empezado a esbozar cuando vivía en Berlín y veía, era la época post-crisis, por así decir, y veía a tantos españoles llegar a Alemania buscándose la vida y decididos a trabajar en cualquier cosa, aunque tuvieran unos títulos complicadísimos de conseguir, ¿no? Y esa generación joven en la obra también está un poco a lo que sea, si tengo que trabajar tantísimas horas, si no es exactamente lo que quiero hacer, de alguna manera tienen una relación con el trabajo que ahora mismo consideraríamos antigua, en el sentido de que es un puro sustento, no es necesaria esta identificación de la que hablábamos, y sin embargo esa generación intermedia todavía ha tenido otras aspiraciones, todavía considera que es posible el cambio y de alguna manera es reticente a asumir todo lo que la crisis trajo. Bien, yo creo que podemos pasar a la siguiente obra, Sí. Una vida americana. Además aquí Vicky tiene mucho que decir porque fue uno de los personajes de esa obra, de esa pieza que se estrenó ya dijimos en el Galileo, en la Sala Galileo, y también va a hacer una lectura. Entonces, pero está bien antes ponernos en contexto, ¿no? Sí, bueno, yo solo decir que estoy muy agradecida de que estén estos dos grandes actores aquí y que además tengo la suerte de que sean mis amigos, y además a los dos los he conocido trabajando, en realidad. A Vicky la conocí cuando empezaron los ensayos de Una vida americana y me habían hablado de ella, de una actriz catalana que era muy buena, pero que yo no conocía. Y fue una suerte que pudiera interpretar este personaje de Robin Rose. Ahora hablamos de Una vida americana, es el viaje de una familia compuesta por 3 mujeres, madre y 2 hijas. Ahora hablamos de que esto es matizable, porque, bueno, en un viaje a Estados Unidos en búsqueda del padre americano que abandonó a esta familia de 3 mujeres después de haber pasado con ellas los 80, ¿no? en un barrio de Madrid, de haber sido este padre americano que todavía siguen añorando y que desapareció un día de la noche a la mañana. Entonces, bueno, es una obra que en realidad está escrita casi como un road trip, una sensación de viaje de esta familia de barrio en mitad de un bosque estadounidense, en mitad de la nada, esperando a este Godot, a este padre que nunca termina de aparecer, ¿no? Y Vicky interpretaba al personaje de Robin Rose, que, bueno, la gracia está en que estas hijas tienen nombres americanos, aunque sean de Tetuán, ¿no? Entonces Robin Rose era antes Rose, ahora es Robin Rose, porque se considera a sí misma género neutro, se manifiesta como género neutro, algo que cuando se escribió la obra nadie entendía nada de qué estaba hablando. Es verdad. Y que no tiene mucho mérito, porque en realidad es que había vivido yo en Berlín 5 años y allí ya se hablaba, entonces, bueno, lo traje así un poco antes de tiempo. Pero bueno, esto fue bastante novedoso cuando lo presentamos y bueno, simplemente antes de preguntarle a Vicky por el personaje o por este trabajo, decir que para mí fue muy importante encontrarme con ella en el proceso de ensayos, porque confieso que me costó encontrarle un desenlace al personaje. Es decir, era de mis personajes favoritos, me gustaba, pero sentía que tenía un arco que no estaba del todo completo, y un día en el ensayo, hablando con ella, bueno, salió la conversación y le dije, me pasa esto, y me dijo, yo también lo noto, y estuvimos hablando de eso, y gracias a esa conversación pues creo que el texto es mejor. Y nada más, y no sé qué preguntar. Hemos hablado mucho de esto. Sí, hemos hablado mucho. Bueno, yo quiero saber por qué te interesó de la obra, porque siempre cuando se presenta un texto a un actor, lo primero que piensas es, bueno, ¿le va a interesar? ¿No le va a interesar? No sé, ¿qué te llamó la atención? Todo. O sea, a ver, yo creo que Lucía tiene una... Voy a hablar primero como lectora y luego como actriz, porque también hay veces que es diferente. Yo creo que Lucía tiene una... Se lo he dicho esta mañana. A mí Lucía tiene una manera de escribir que me atraviesa, que las palabras que escribe, no sé por qué razón, porque a lo mejor no tengo la capacidad para saber qué es exactamente técnicamente lo que ocurre, pero escribes de una manera que a mí me resuena en un lugar interno y que
entiendo los personajes que leo con unos conflictos que enseguida reconozco en mí. Incluso cuando no me ha pasado el conflicto que a lo mejor está viviendo cierto personaje. Entonces, creo que tiene que ver con la cercanía, creo que tiene que ver con la concreción y con lo bien escritos que están los personajes que escribes, porque me parece que tienen... se dice siempre como lo de muchísimas capas, que no sé si es esta cosa tan tal, pero sí que es verdad que son muy fáciles de seguir y son muy fáciles como de empatizar con lo que pasaba. Luego, cuando yo leí La vida americana, por mi vida personal, había temas de la función que me tocaban personalmente y que quería contar, y a veces esto me pasa, y pasa muy poco, cuando lees una cosa y dices, quiero decir esto, o sea, quiero estar en un escenario diciendo estas palabras, y yo a Lucía no la conocía de nada, pero es una función que me atravesó. Y luego la volví a leer, ahora hace poco, para venir aquí, y le volví a escribir diciendo, me vuelve a pasar, o sea, es que lo leo. Y de hecho, esto no te lo he contado, pero de hecho le voy mandando fotos a mi compañera de piso de, mira este fragmento de esto, o sea, qué locura como escribe esta tipa, o sea, es que es loquísimo. O sea, de verdad hay cosas como que me parece, bueno, eso que me interpela mucho y como actriz, una de las cosas que más me interesan es poder contar cosas que generen debate, que remuevan, que a la gente le hagan plantearse su propia conciencia, que les hagan ser más conscientes de cómo viven en la vida, de poder entender a las personas y ser más tolerante en general. Y la escritura de Lucía a mí me lleva a eso. Entonces, si todo esto te sirve para contestarte por qué lo cogí, pues eso. Y porque además nunca había hecho teatro en Madrid y fue mi primera... Bueno, a ver, sí, había venido con una función de Barcelona, pero una función producida aquí es la primera que hice y para mí pues va a ser especial toda la vida. Y el personaje de Robin Rose era muy guay. Era muy, muy diferente a... me sentía, está mal que lo diga, pero me sentía muy orgullosa, sentía que había hecho algo que no había visto nunca, que no había visto en el teatro, que no había leído y eso me gustaba. Y al mismo tiempo era muy difícil de hacer. Y hay una escena que queríamos leer en la que están las dos hermanas, digamos que la hermana mayor es esta chica que se llama Linda. Se llaman Linda Clarkson y Robin Rose Clarkson Ruiz. Y entonces esta Linda es la principal activista de esta cosa de la búsqueda del padre después de unas sesiones con una psicoanalista argentina, ¿no? Que le venía a decir que si no encuentra a su padre, pues que toda su vida va a seguir errante. Y esta hermana pequeña, a la que llaman Hermane, interpretada por Vicky, sin embargo parece que lo tiene más colocado, que era más pequeña, no ha vivido esta historia de una manera tan dramática, bueno, pues papá se fue, ¿no? Se fue hace muchísimos años, no volvimos a saber nada de él, pero bueno, nosotras somos de Tetuán, vivimos en Tetuán, olvídate de esta aventura americana, ¿no? Que además la obra tiene una de esas capas, por así decir, tiene que ver con el propio sentido del país, de España, de ese país que parece que siempre se está comparando con otros, que se proyecta en culturas que se han afirmado de una manera más rotunda como la cultura estadounidense, y que esa comparación permanente, ¿no? Hasta qué punto podemos aspirar a tener una vida tan fotogénica como la que tiene esa gente, algo así. Y esta es una escena en la que esta pobre mujer Linda está todavía pensando que quizá este hombre pueda aparecer, aunque cada vez tiene peor pinta la cosa, y aparece Robin Rose. Es el inicio del acto 2, leo la acotación principal. La noche se ha abalanzado sobre Linda sin que su padre haya aparecido. La radio está encendida, el locutor retransmite el final del 4 de julio. La multitud exclama 3, 2, 1 antes del estallido de los fuegos artificiales cuyos colores resplandecen a lo lejos. Entra Robin Rose ataviada con un vestido notoriamente femenino, por primera vez en toda la función. Come un sándwich de pollo al tiempo que ofrece otro a Linda. Deberías comer algo. Se han pasado con la salsa, pero no está mal. Lo cierto es que lo consiguen, Lynn. Sonríen tanto que empiezas a entusiasmarte por todo. You wanna no entiendes nada, pero dices yeah y ya está. Sientes orgullo del 4 de julio. Lo que hay que hacer es mirarles los dientes. No pueden pagarse el dentista. El monstruo que me ha cobrado, Marjorie, lo llevaba aquí escrito. He sentido pena por ella.
todo ese esfuerzo por obtener mi placer a un nivel íntimo. La he imaginado en el Mercadona de Tetuán, despachando de mala hostia, sin esforzarse por contentar a nadie, ¿sabes? Tomando el vermú en Casa Garrido. Marjorie se sentiría más plena allí. ¿Qué haces así vestida? Mamá dice que el pasado te reconforta. ¿El pasado? Ver a tu hermana pequeña otra vez, yo qué sé. Si a ti te sirve, a mí no me ofende. ¿Aún esperas que venga? Si trae más cerveza estaría bien. Aquí dijiste tu primera palabra. No voy a llamarle Linda. No llamo a gente que no conozco. Él sí comprendería lo tuyo. ¿Qué es lo mío? ¿Crees que mamá se entera de algo? Un poco más que tú, sí. Papá no pudo aguantarla, Robin. No pudo aguantar a mamá, ni pudo aguantar Tetuán. ¿Sabes por qué? Porque en Tetuán no hay quien respire, por eso se fue. Y si hubiese podido, nos habría sacado a nosotras también. Yo no quiero salir del barrio. Tú sabes cómo te miran allí. ¿Cómo me miran, Lynn? Pero papá vivió en San Francisco. ¿Y qué? Hay unas fotos en casa, aparece él abrazado a un chico parecido a ti. Y le abrazaba como... Sin sentir asco, ¿quieres decir? Aquí la cateta eres tú, Lana del Rey. Aún piensas que va a venir. Por eso te has puesto un vestido, para que pueda reconocerte. No me molesta la gente conservadora. No sentís odio, solo nostalgia. Hasta hace nada, escúchame, teníamos una hucha conjunta. Guardábamos los aguinaldos para venir a verle. Tú me robabas, yo era Y pequeña. te pasabas el día rebuscando en su armario porque le echabas de menos y te ponías sus camisas aunque te llegaran hasta los pies. A lo mejor no lo has entendido, Linda. Papá no nos quiere ver. ¿Sabes? He estado pensando en tu osito. A Pinky no me lo toques. Solo he leído el primer cuento que escribiste. ¿Pinky va a la escuela? Creo que hay algo ahí. Algo que empiezas a vislumbrar. Porque hablas de Pinky como una idea, ¿no? Una abstracción. Una idea de oso que se encuentra con otros osos, que aprende cosas de osos. No cabría preguntarse si es un hombre o una mujer. Es un oso, pardo. Quiero decir, debajo del peto de mierda ese que lleva, ¿tú crees que hay algo? Pinky no tiene identidad genital. Además, Pinky ya está en edad de ir a la escuela. Si fuese un niño o una niña, lo sabríamos ya. Sin darte cuenta estás diciendo, los osos como Pinky no tienen género. Pinky es Pinky. Sus padres son otros Pinkies, no hay hombres ni mujeres ahí. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Qué es un padre más que otro como tú, Lynn? Es que ese es el problema de España. Esa obsesión con la figura del padre. España no tiene padre y tú tampoco. ¿Tan terrible es? Mira qué hacen los padres con sus países. ¿Qué hizo Jefferson por esta gente, además de tararles? Si lo aceptáramos, sin más, pero ahí seguimos, con el tono cetrino de la orfandad, buscando al padre, buscando al género, hombre-mujer, hombre-mujer. ¿Qué son las dos Españas? Robin, por Dios. No, ¿qué son las dos Españas sino esa búsqueda desesperada del género? Uno pugnando por dominar al otro, ¿para qué? España no tiene género. España es Pinky, Lynn. Y Pinky va a la escuela. Think about it. Robin se dirige a la caravana. Y esta escena, bueno, creo que es el encuentro más, bueno, más frontal entre ellas dos, ¿no? Y de alguna manera, bueno, hay esta teoría que a mí me gusta mucho que dice que los personajes principales llevan la acción y los personajes secundarios llevan los temas, ¿no? Y yo creo que este personaje, que siendo como muy técnico sería un personaje secundario en el sentido de que no es la hija que lleva a la familia a Estados Unidos y tal, sin embargo en su boca está un poco todo lo que quizá hay que decir sobre esta historia o un punto de vista más parecido al del autor. O a mí me parecía muy bonito que, como los otros personajes de la obra, es como que tenían una visión sobre Robin Rose que era la persona más herida, ¿no? Como si hubiera generado todo el tema del género neutro, pues porque ella en realidad sentía un padre muy ausente y en realidad era el personaje más cabal, sí, ¿no? Era como el que sí, está más organizado, no digo que no sufriera, pero era bonito ver como al final era un poco como el ojo del espectador a veces, ¿no? Sí, eso no se terminaba de resolver. De hecho, había esta pregunta siempre en el aire en los ensayos, que era, pero esta cosa del género neutro con la que ella parece que juega y teoriza y tal, ¿tiene que ver con una reacción a lo que está pasando en la casa o no? ¿O es porque sí, no? Y esa pregunta no se terminaba de contestar. Yo sí que creo que ella a lo mejor, ella tiene... Ve o ha entendido desde pequeña que ser una mujer en su casa significa vivir en el drama o en el abandono y de alguna manera hay una renuncia a esa identidad
una sensación de decir, bueno, si ser mujer es estar en la ventana como en un melodrama esperando a que llegue el galán, pues no me interesa, ¿no? No me interesa nada esto. Y yo creo que hay algo reivindicativo, casi político, en esa negación de lo femenino, pero al mismo tiempo no estaba resuelto, ¿no? No, porque era yo algo que creo ella que misma no. supiera. Creo que hiciste una cosa muy bonita y muy innovadora, que es poner un género neutro sin que el tema de la función fuera Sí. que el conflicto es que esta persona es género neutro, ¿sabes? El conflicto de la obra era otro y este personaje pues era así y ya está. Entonces creo que eso era muy interesante porque no... Por eso yo creo que daba igual si no se resolvía eso, porque en realidad tampoco creo que haya una respuesta a por qué alguien, ¿sabes? Creo que es una cosa de identidad que tiene más allá. Entonces era simplemente una chique que acompañaba a su familia en la búsqueda de un padre ausente y de cómo este padre ausente había configurado las diferentes realidades de estas mujeres. Y creo que es explicar ya no solo la historia de una familia, sino la historia de muchísimas, ¿no? Y no sé. Perdón, El micro. el micro. Es que como antes lo he roto, estoy traumatizada. Igual es hora de pasar a la siguiente pieza, Sí. que es la resistencia, en la que aquí, con la que vas a conversar, es Israel. Bueno, yo creo que de una vida americana habría mucho más que hablar, ese tema del que hablaba Vicky, ¿no? Que Elena Meder, para sacarla de nueva colación a Elena, dice, en las últimas nos cruzamos siempre con un personaje que ansía eso ideal, eso idealizado. Un mundo perfecto, equivocadamente o no, una vida posible tan distinta a la vida que se vive, ¿no? Y cita Paloma, uno de los personajes de la vida americana, ¿no? Es como, haría que, pues se podría también hablar por ahí. Pero como hay que avanzar, vamos a hablar de la resistencia. Antes dijiste también, relacionaste los temporales con la resistencia de alguna forma, personajes Sí. que están vencidos, se han vencido y los que siguen pensando que hay que resistir, ¿no? Así que bueno, aquí está Israel Pues para introducir a Israel, bueno, además de actor y director, él ha sido durante muchos años uno de los socios fundadores del Teatro Pavón. Lo he dicho bien, ¿no? Se dice así. Ya no existe, que ya no existe, para desgracia de la ciudad. Y el Teatro Pavón puso en marcha unas becas de escritura, no recuerdo si fue el primer año. La tuya fue el primer año, sí. Unas becas para ayudar a los autores a que pudieran estar pues tranquilamente escribiendo durante un tiempo sin tener la prisa o como la presión de que fuera para un estreno en concreto, ¿no? Simplemente, bueno, para que tuviéramos tiempo para escribir. Y yo me concedieron esta beca el primer año que se puso en marcha y a raíz de eso escribí este texto de la resistencia, que creo que sí que tiene para mí este aroma de esa calma, porque es un texto muy distinto a los demás, que sí que recuerdo como, bueno, que era muy diferente saber que no me estaba esperando un director, que no me estaban esperando unos actores, que podía probar cosas de otra manera, y lo que pasó fue que cuando les envié el texto lo leyó Israel y me llamó y me dijo, me gustaría dirigirlo, y así empezó nuestro trabajo en común. Sí, bueno, la resistencia, la verdad es que esto me ocurre pocas veces. Es un texto muy, muy importante. Sí. Es muy importante para mí en mi vida artística. Me pasa pocas veces que... Sí. Me pasa pocas veces que me encuentro un texto que o quiera interpretar, o en este caso dirigir, que para mí es una forma de expresión, bueno, menos común, ¿no? Aquí claramente desde que lo leí me entraron ganas de hacer de David, pero también mucho más claramente sentí que tenía que dirigirla. He dirigido 6 obras, todas las obras que he dirigido han sido por razones de corazón, no es mi profesión la dirección, es una cosa que solamente hago cuando siento que hay algo en lo que me quiero contar yo. Y esta lo sentí claramente, la leí, según la leí, cogí el teléfono y la llamé. Y la resistencia, de alguna forma, para mí es fundamental porque me conforma cuando siento por primera vez realmente que soy director o que tengo una voz o que ahí hay algo que puedo hacer.
esto pasa en las profesiones, a lo mejor los demás no lo piensan, pero es importante que empieces a pensarlo tú en algún momento, porque a veces haces cosas que no llegas a tener esa certeza, y con la resistencia me pasó. Tan importante es que me he comprado, hace un año me compré una pequeña casita en Extremadura y se llama La Resistencia, lo cual me trae problemas porque en el pueblo me dicen que si soy amigo de David Broncano y mis amigos lo llaman La Residencia, con lo cual, bueno, tengo que pelearme el concepto, pero no hay nada más bonito que pelear un concepto constantemente. La Resistencia creo que es una obra paradigmática de, para mí, lo mejor que tiene el teatro de Lucía. Creo que el teatro de Lucía hace cohabitar una cosa que en España no hacemos muy bien, lo hacemos muy torpemente siempre, porque tenemos mucho problema con lo político, que hace cohabitar muy bien lo individual y lo colectivo, cómo se imbrican de alguna manera esas dos tensiones, ¿no? En todas sus obras hay un conflicto muy claro siempre que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con esa cosa que es lo que nosotros creemos que son, y el conflicto que nos provoca o pensar o ver claramente que los otros no creen que somos como nosotros queremos ser, y después también lo colectivo, que tiene que ver con esa tensión de cómo nosotros vemos el mundo, pero no aceptar a que los otros lo ven de forma diferente. Ella hace salir esa parte política colectiva de manera siempre muy suave, como por ejemplo se ha visto ahora mismo en Una vida americana, donde un conflicto individual de pronto se empieza a hablar de España, ¿no? Y lo hace muy bien. En España, yo siempre digo, en general hay un teatro esquivo, que es el teatro que no habla de nada político, que ocupa casi el 75% de los teatros, ¿no? Es una especialidad nuestra. Después tenemos el teatro dogmático, donde nos ponemos a pegar chapas a la gente sobre lo que pensamos. Y hay muy poco teatro como el que hace Lucía, donde las dos cosas salen de una manera natural como salen en nuestras vidas, y donde nos van conformando y van conformando al personaje. Hay otra característica fundamental también para mí, y que a mí me emocionó profundamente y que me emociona mucho en el teatro, pero en La Resistencia más, que es la piedad con la que mira Lucía a sus personajes. Y hablo de piedad, que es un término que está un poco desemantizado, como todo lo que tiene que ver con el cristianismo, pero que a mí me gusta mucho, porque la piedad no concibo que tenga que ver con una superioridad moral que se vea hacia la otra persona, sino al revés, creo que tiene que ver con la empatía de saber que nosotros también nos equivocamos y que entonces tenemos que perdonar. Hay algo que me emociona mucho y que La Resistencia está muy clara, que tiene que ver con la certeza también de que el mundo va mal, de que el mundo en el que vivimos es difícil, que vivir es difícil, pero la esperanza de que quizás con un poco de esfuerzo entre todos podamos conseguir mejorarlo cuanto menos. Y esto también me toca muchísimo, quizás porque también huyo siempre de ese teatro buenista, de ese teatro que también se escriben en demasía, para mi gusto, donde parece que todo va bien y vamos allí a calmarnos al teatro. Yo me gusta, soy un amante de Shakespeare, no hay nadie más escéptico que Shakespeare. Lucía no se mueve ahí, hay algo optimista en toda la obra de Lucía, pero es un optimismo a la vez que señala el problema. Y esto me parece que es de una sutileza y de una inteligencia poco frecuente en nuestros escenarios. Es la primera vez que me dicen que soy optimista, ¿eh? Sí, bueno, lo he dicho así un poco de cargas. Para mí, fíjate, para mí lo eres, claro. Pues, bueno, para la gente que no conoce la obra, una nota sobre el propio argumento, ¿no? La resistencia es un encuentro, una conversación entre una pareja, un hombre y una mujer, ambos son novelistas, y la situación de partida tiene que ver con que él está más reconocido, tiene más éxito, tiene unos cuantos años más que ella, y ella se encuentra en una situación de aparente inferioridad, con una carrera literaria más incipiente, con menos reconocimiento, menos prestigio, y la losa del permanente rol de la aprendiz frente a este hombre con el que lleva saliendo unos 10 años, si no recuerdo mal. Esta pareja está en un momento importante, están a punto de mudarse juntos después de 10 años siendo amantes, pero ella parece que hay algo que la frena, ¿no? Que no quiere terminar de dar este paso. Y en esta conversación, que es esta hora y pico de función, en un momento dado ella le dice que ha leído la última novela que él ha publicado y que hay algo que ha encontrado en esta novela
que a ella le ha hecho entender la propia relación de otra manera, que le ha abierto los ojos, y la obra gira en torno a esta conversación. Hemos seleccionado un fragmento, pero antes de leerlo sí que me gustaría decir que, bueno, además de agradecer a Isra todo lo que me ha dicho, porque hemos tenido una relación muy intensa, creo que fue un proyecto muy importante para los dos. Yo nunca había tenido una relación tan cercana y tan accesible con un director que me ayudó a entender mi trabajo desde el otro lado, que en las sucesivas escrituras y reescrituras que hice del texto estuvo muy presente, que encontramos cosas también fundamentales del final juntos, y que, bueno, que realmente la posibilidad de estar cerca de gente como Isra, gente como Vicky, tiene mucho que ver con la progresión que noto también en los propios textos, de conocer un poco más a los actores, de conocer un poco más lo que necesitan, o más que lo que necesitan, lo que les puede retar o lo que puede tener sentido para que al final se diviertan, ¿no? Cuanto mejor es tu actor, más obligada estás a que te busques las castañas para que les resulte atractivo, y en muchos sentidos ese trabajo fue muy importante para mí, y le agradezco un montón que apostara por este texto, y me hace muy feliz que te gustara. Y hemos elegido esta escena en la que esto que comentaba perdón, ay, mil gracias, este pequeño problema que tiene esta mujer con la novela que él ha escrito. Llevan un buen rato, él ya lleva un buen rato arrinconándole, haciéndole preguntas con respecto a qué querías decir con esto que has escrito sobre nosotros en esta novela, y de alguna manera aquí pues estalla. Cuando queráis. Voy a coger yo eso, Ay, y sí. así no tenemos que ir cambiando. Ah, mira. ¿Sabes? Muy bien. Mucho mejor, porque si no... Vale. ¿Quieres hablar de esto, borracho? ¿A qué se puede hacer de otra manera? Sé que te tienes por alguien complejo, Complejísimo soy. incluso críptico hasta cierto punto. Pero ¿de verdad creías que no lo iba a entender? Pero, ¿qué es lo que hay que entender? Ilumíname, por favor. Digamos que la metáfora no es muy sutil. Por la metáfora. La relación que planteas, David. Sí. ¿Cómo nos dibujas a ti y a mí en la ficción? Un tipo acabado y gris, salvado por una mujer. Es así como nos dibujo. No puedes decir que el asunto es manido, que lo es. Ingenuo si quieres. Pero de ahí a que te sea insoportable... Tú, un profesor, y yo, tu alumna. No me lo puedo creer. Tu alumna bella y esmerada. Entiendo que este es el nivel. O sea, no. Dos cabezas como las nuestras discutiendo a este nivel, ¿no? Tienes derecho a escribir lo que quieras. Después los demás leemos y comprendemos. ¿Esto va así? Por favor, Mónica, no, tú no, tú no. Profesor y alumna, David. No, Mónica. Profesor y alumna. Lógicamente sí. Si te has quedado con eso, o sea, con esa sinopsis simplista de la contraportada, bueno... ¿Esperabas que no me doliera? Ya está, ya. ¿Ya qué? No, ya. O sea, que tú piensas que nos veo así, como el maestro y la discípula. Está muy bien enterarme ahora, después de años. Soy yo quien se entera ahora. Entonces supongo que soy un imbécil. Porque hay que ser un imbécil para exponernos de esa manera, pública e intencionadamente, digo, según tu versión. Y además, obsequiarte con ello 2 veces, ¿pero con qué fin? Ah, eso no lo sé. Voy a decir algo que sé que no vas a entender. Para eso estás tú, ¿no? Para explicármelo. Creo que estás un pelín susceptible con el tema hombre y mujer. No. No, sí. Estás muy insistente, muy motivada con el tema hombre y mujer. No vayas por ahí. No. Ya sé que me vas a crujir, Sí, te voy a crujir. Bueno, pero lo voy a decir de todos modos, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque estoy hasta los cojones de que no se pueda decir nada ni escribir nada sin que te pasen el... ¿cómo se dice? Hostia. No sé de qué estás hablando, David. El detector de machismo que pita siempre. No se trata de No, eso. sí, se trata de eso. Por mucho cuidado No, que por tengas. mucho cuidado que tengas, siempre hay algo. No pongas esa cara. ¿Qué cara quieres que ponga? No pongas esa cara porque es así. Sí, es así. Un hombre no puede hablar sobre un maestro y una alumna. En una novela, Ojo, no, es que estoy hablando de una novela. Sin convertirse automáticamente en un machista despreciable. Es más, David. No, es más. Ninguna escritora que se precie debería escribir tampoco sobre una alumna y un maestro sin que la llamen machista a ella también. Estás haciendo el ridículo. En el mundo en el que vivimos ya no existen los maestros ni existen las alumnas. Solo existen escuelas nórdicas en las que todos aprendemos de todos. Anda, iros a la mierda. No vas a convertir esto en un debate sobre feminismo. Nivel lamentable, por cierto. No estoy hablando de feminismo. ¿Y de qué coño estás hablando? Estoy hablando de la ficción. De la ficción.
Una cosa es que yo escriba sobre dos amantes que secundariamente... ¿Secundariamente? Sí, secundariamente son un profesor y una alumna. Y otra cosa muy distinta es que yo, o sea, que yo crea... Queda muy claro, David. Queda muy claro lo que tú crees. A ver, Mónica, cuando nos conocimos, yo tenía más experiencia que tú, ¿sí o no? Porque te saco algunos años, porque, sí, llevaba más tiempo escribiendo, por lo que sea. Por eso te descubrí algunas cosas que tú no conocías, estrategias que no conocías, autores que no habías leído. ¿Pero qué tiene eso de malo? A mí me parecía muy bonito. Y me niego, de verdad, es que me niego a que toda esa mierda que hay fuera convierta en un problema lo que nunca lo ha sido. Yo aprendí mucho contigo, al principio. Pero han pasado 10 años. Y tú sigues mirándome como me mirabas entonces. Solo quiero saber por qué. ¿Has hablado con Roy de este asunto? Ray. Bueno, Roy. ¿No se llama así? ¿Qué quieres que le haga? Ah, bueno. ¿Y cuál es su análisis juvenil? ¿Ah? Que es un problema de tu generación. ¿El qué exactamente? El paternalismo. Joder, me encanta Ray. Y también dice que la gente más joven está más alerta a estas cosas. Ya. Estas dinámicas opresivas. Se les acusa de ser conformistas, de no pelear por nada. Pero la suya es una revolución emocional. Vaya huevos tiene Ray. Supongo que bebéis mientras habláis de esto, ¿no? ¿Qué? No, que si os mamáis los jóvenes mientras miráis el mundo con perspicacia. Ray y yo bebemos té verde. ¿Té verde? No tengas celos de Ray. Este Ray es un becario. Perdón. Ay, perdón. Es un becario que escribe autoficción. Es un becario que escribe autoficción y que está fascinado con el personaje de Mónica. Y entonces, pues esta eminencia de la novela de repente se siente retado por un chavalín, solo porque empieza a notar que ella disfruta más, se lo pasa mejor con este crío, a pesar de que no hay más que eso. Pero podríamos hablar de muchas cosas. Bueno, sí, quiero hablar de... Sí, es que no sé, me he quedado en blanco. O sea, es que si me pongo a hablar... No, fíjate, a mí, y esta escena es una de mis favoritas, esta junto con la de la belleza. Creo que había había muchos, pero dos momentos muy certeros, ¿no? Creo que es de las conversaciones sobre el tema hombre-mujer, sobre la situación, sobre la tensión en la que estamos inmersos, de alguna forma, mejor escritas, en tanto en cuanto... Otra vez insisto, hay como mucha piedad por ambos personajes, ¿no? Y por una situación en la que el conflicto es absolutamente inevitable y ambos tienen razones, que no significa que tenga la razón. En este caso, por ejemplo, con David. O sea, hay, por ejemplo, en el caso de David, un retrato de un tipo de persona, de un tipo de hombre, que creo que está muy bien radiografiado y que permite además la rendija de ver lo que hacemos mal, ¿no? De ver cómo actuamos desde el privilegio a veces, o muchas, o siempre, pero cómo actuamos desde el privilegio, pero mirado con esa piedad que es necesario para saber oír también, ¿no? Y a mí esta fue una de las cosas que me atrapó del texto, porque no hay nada dogmático, aunque la posición después está muy clara, ¿no? Está ahí puesta, y puedes observar las razones de ambos personajes sin que el autor, la autora en este caso, veas su opinión ni sepas claramente dónde está su opinión, en qué voz está su opinión, ¿no? Y para mí eso es muy importante también
salir del teatro debatiendo dónde está la voz de Lucía y que no tenga claro dónde está la voz de Lucía, ¿sabes? De hecho, variaba, o sea, yo me acuerdo que dependiendo de la función, dependiendo Total. del día, a veces Sí, nos sí. tomábamos un vino y le decía, esta función que he escrito, Israel, como diciendo, a lo mejor tendría que haber conseguido que ella tuviera, y luego decía, no, es que está bien, porque en realidad está bien que ella no tenga razón en algunas cosas de las que dice, o que algunos de sus argumentos no sean los mejores, y lo mismo con él, ¿no? Es decir, que se trataba de diseñar un tablero en el que no hubiese exactamente un ganador. Sí, claro. Y, perdón, Claro, había algo que para mí era muy importante, y es que es evidente que el personaje de ella lo que está pidiendo es ser mirada de igual a igual, ¿no? Ella dice, yo te admiro a ti, no puedo seguir en esta relación si tú no me miras con esa misma admiración, si no tienes el mismo interés por mi yo autora que el que yo tengo por ti. Pero por otro lado, es cierto que el origen del propio amor, de la propia relación, ha tenido que ver con esa erótica del profesor. Es decir, hay algo que está en la función, en otro momento, en el que se dice que ellos se han conocido cuando ella es camarera en un restaurante y ve a novelistas que llegan a hablar de sus libros y tal, y de alguna manera ella ha buscado también ese reconocimiento por parte de una persona con más edad y más posición, y se ha beneficiado de ese aprendizaje, de esa posición, y lo que sucede es que ha llegado un punto en el que ese esquema es insuficiente para ella, necesita otra cosa, necesita un cambio que él es reticente a llevar a cabo o incluso a reconocerlo. Y algo de lo que hablábamos mucho y de lo que se hablaba mucho después de la función es sobre el propio concepto de amor. Había gente que preguntaba, bueno, pero lo que queréis decir es que en el amor es necesaria la admiración, y nosotros decíamos, bueno, en esta relación para ella sí, pero para él no. Es decir, él ve en ella un montón de cosas que admira, pero no exactamente su talento, pero sí otras cosas, ¿no? Y recuerdo hablar mucho contigo de este punto de vista de él, en el sentido de, te recuerdo muy vehemente diciendo, pero es que él la ama, pero la ama con todo. Lo que pasa es que a lo mejor lo que escribe no le parece una obra maestra, pero hace falta que le parezca una obra maestra, y debatíamos, a veces parecíamos los personajes. Sí, a mí me interesaba mucho, de hecho, el personaje, la protagonista claramente es ella, y la obra lo ocupa ella, es su sufrimiento, y me interesaba mucho, claro que ella es una heroína sin razones, o sea, decir, cuando digo sin razones, ella tiene razones, pero como dices, se enfrenta a un personaje muy poderoso dialécticamente, y sobre todo a un personaje muy poderoso en lo que ella siente hacia él también, y entonces de alguna manera es una heroína que sale derrotada una y otra vez, y de esa derrota finalmente es de donde emerge, o queremos ver que emerge, una nueva mujer, o una esperanza de una nueva mujer, ¿no? Pero eso no lo escribiste, o sea, eso está en una serie de pinceladas, de rastros que se quedan en unos monólogos que aparecen en el final, en la propia esencia del conflicto, en la que uno dice, se plantea este conflicto, es porque probablemente la autora está diciendo necesita saltarse para irse a otro sitio, pero también me interesa mucho que eso no está dado. Y recuerdo también muchas conversaciones sobre eso, ¿no? Porque también hay una necesidad cuando está en las luchas, se está intentando mover algo, de crear héroes que triunfan. Y yo, otra vez por mi escepticismo, siempre pienso que es mucho mejor no crear héroes que triunfan, que se consigue mucho más creando héroes que son derrotados, porque es lo que suele pasar en la vida, y entonces hay que ir en el teatro para seguir encendiendo el fuego de esa guerra. Y cuando se crean héroes que triunfan, salimos creyendo que vendrá alguien que nos va a salvar, y no. Y hay algo en Mónica que a mí me producía mucha ternura y me provocaba, sí, mucho dolor. Yo me he sentido así, me interesa más ese personaje que no sabe lo que le pasa realmente, que no sabe cuál es el dolor, aunque sí lo sabe, pero es muy difícil, y que tiene que ver simplemente con la mirada del otro. Sí. Es incapaz de emanciparse de la mirada del otro, en este caso hombre por encima de él, tanto de edad como de prestigio, como de todo, ¿no? Y eso le provoca un dolor inmenso que al final parece o creemos, yo así lo pensaba, que se emancipaba, y por eso en el final del espectáculo apagaba al personaje de David y era solamente iluminada ella
con un foco y quedaba solamente ella como diciendo, bueno, él ya se ha ido y ella va a Y no quedaba sabemos la dónde. pregunta en el aire de si ella se iba de esa relación o no, y te acuerdas que nos reíamos porque dependiendo del día decíamos, bueno, hoy claramente Sí. hoy la ha dejado, Sí. hoy... A ver, hay una cosa, yo de eso estaba, el final de esa a mí me gustaba mucho lo que hice, fíjate. No, pero sí, porque había una cosa, ella acababa con un foco solo sobre su cara y después ponía la mano y se tapaba, ¿vale? Y esto se me ocurrió un día en una siesta, fue una imagen así. Y la gente te pregunta qué significaba. Yo la verdad es que lo hice porque me gustaba que se tapara el foco y ya está, y ya se quedaba la mano acá. Pero en verdad sí que es verdad que había algo de ahí también que era precisamente eso, era como de, parece que yo soy la heroína, o sea, dejadme en paz, ¿no? O sea, dejadme que yo haga mi propia vida y no me iluminéis. Ay, perdón. ¿Estás sin ¿Cortamos ya? Ah, vale. No, es para que él hable. Aquí no se pide la palabra, sino que- el micrófono, si quiere. Porque si no, no... Bueno, no te quería cortarte. No, pero me has cortado, No, da igual, no. sigamos. Venga, que nos queda una. Y yo hablo mucho. Bueno, es que son las 8, ¿no? Y hay que seguir avanzando. Justo Elena Medel, yo aquí hago de Elena Medel todo el tiempo. Soy personaje de Elena Medel. Bueno, justamente comienza el prólogo con una frase que dice Mónica, ¿no? Que dice Mónica David en La Resistencia, que dice: las palabras provocan acontecimientos. Dice, ¿no? Y al final es bonito porque al final del prólogo continúa esa frase, ¿no? Y dice: las palabras provocan y algo más. En la cita inicial omití el segundo tramo. Las palabras provocan acontecimientos, explicaba Mónica David en La Resistencia, y continuaba: pero no por eso debemos temerlas. Y dice: los personajes de Lucía Carballal se buscan todo el rato. No saben quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, de quiénes se acompañan. Prueban y se equivocan. Lo intentan otra vez y fallan, o se salvan. Golpe de suerte, lógica del destino. Bueno, para seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir hablando, que es la siguiente. Por eso es que cada pieza da para hablar, es un pozo, pero hay que salir enseguida y ir al siguiente pozo, que es la siguiente pieza, ¿no? Y Es una serie de 5 capítulos, Sí, tenemos que verla entera hoy. Exactamente. Exactamente, de un tirón. El caso es que, bueno, la siguiente obra es Las Bárbaras, que yo creo que causó un pequeño revuelo, al menos, ¿no? Sí, Que yo creo que lo viví yo más tú lo así sufriste un poco como como tal. de lo que fue. Pero sí, Las Bárbaras es una obra que escribí de nuevo para el CDN y en la que quería hablar de, claro, es que el tema, ¿no? La relación de la generación de mi madre con el feminismo actual. Un berenjenal, ¿no? Entonces, bueno, muy rápido me di cuenta de que ahí solo se podía entrar con traje de buzo, porque es muy complejo, ya solo el propio concepto de generación es imposible. Es decir, ¿qué es una generación? Pues no sé, pues probablemente no es nada, ¿no? Depende de dónde mires, hay algunos rasgos en común, sí, pero depende tanto de lo que quieras mirar. Que el intento de reflejar a una generación de las mujeres que ahora tienen entre 60 y 65 años, enseguida tuve la sensación de que solo podía aproximarme a algo que probablemente sea un tema al que regrese en algún momento porque me interesa, me importa. Las Bárbaras es un encuentro entre tres amigas de toda la vida, que de alguna manera puede recordar a muchas obras de teatro que hemos visto, amigos que se reencuentran para por unos motivos u otros echarse en cara determinadas cosas, ponerse un espejo unos a otros, enfrentarse a la visión que en este caso ellas, ¿no? las demás tienen, el reflejo que unas tienen de las demás, y muy en base a una cuarta amiga, que es una tal Bárbara, una chica joven que ha fallecido y que de alguna manera les ha puesto en contacto con este nuevo feminismo que de alguna manera viene a decir: soy consciente de todas las generalizaciones que van dentro de cada frase. Viene a decir que el feminismo de esta generación anterior se ha quedado corto en muchos aspectos, no ha terminado de reivindicar determinadas cosas, se ha conformado, dónde quedaron aquellas grandes causas, lo que al final no deja de ser un diálogo intergeneracional, un diálogo entre madres e hijas, o mejor dicho, entre hijas y madres, ¿no? Ese momento en el que la hija se planta ante su madre y le empieza a preguntar: ¿pero esto por qué lo hiciste así? ¿Por qué no me enseñaste esto de otra manera? ¿Me habría ayudado? Entonces, todo esto, que es infinito, tenía ganas, además de probar, porque me apetecía,
una forma un poco más abierta, un experimento de decir, voy a intentar hacer una obra que le pueda gustar a mucha gente, que pueda viajar por el país fácilmente, que la entiendan en cualquier sitio sin aburrirse, que genere realmente un debate entre madres e hijas, que en muchos aspectos sucedió. Sí que recuerdo a la salida del teatro que eso pasaba. Está aquí mi amiga Clara, que vino con su madre, y recuerdo que luego estuvimos hablando mucho de la función. Recuerdo la llegada de un montón de espectadoras de esa edad al teatro, que era un público que a lo mejor al que no lo había interpelado especialmente. Y el revuelo, lo que decías al principio, bueno, estas mujeres representan posiciones muy diferentes con respecto a muchos temas, y no todas esas posiciones son políticamente correctas, no son las mujeres fuertes, feministas, liberadas, ideales que queremos sentir que somos todo el rato. Y me confronté mucho con el concepto de contradicción, que es algo que siempre me ha guiado mucho en la composición de los personajes, la sensación de que realmente puedas ver al personaje desde prismas muy distintos, que esto suena un poco tópico, pero realmente construirlo no siempre es fácil, y a veces es un ejercicio mucho más técnico y frío de lo que parece, en el sentido de que tienes que ver al personaje como alguien que puede estar diciendo algo que tú a priori rechazarías, ideológicamente, emocionalmente, pero el reto es conseguir, mientras lo estás escribiendo y mientras el actor está ahí defendiéndolo, que sientas la tentación de pensar como él, que sea realmente atractivo, que puedas explicar por qué las sociedades se han dejado llevar por ideas terroríficas, o por qué quizá algunas de esas ideas supuestamente terroríficas son muy atractivas de una manera peligrosa e inquietante. Y entonces esto hice con estas tres mujeres, y algunos espectadores creo que llegaron a ir al CDN a decir, pero bueno, ¿cómo ponéis a esta mujer en escena básicamente diciendo que el feminismo es una patraña, ¿no? Como esta chica de 36 años, ¿cómo escribe esto? Y hubo algún momento en el que me eché las manos a la cabeza y decía, espera, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa con esto, ¿no? Y bueno, me deprimí un poco con respecto a la poca capacidad, creo, a veces de separar algo tan evidente y básico como la opinión de un autor, de la opinión que expresan sus personajes, que parece que es muy evidente, pero parece que no es tanto. Y por otro lado, que creo que hay un tipo de espectador que no le apetece mucho, esto es un poco en la línea de lo que comentaba Isra, sentirse tentado de cuestionarse lo que cree, o aunque solo sea para salir más reafirmado en sus propias ideas, pero jugar un poco a una cierta libertad ideológica, aunque solo sea como un juego durante un rato. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, es más acuciante en una representación teatral en teatro que en una lectura? En la lectura del libro. Sí, en un sentido, y es que el actor, que bueno, por todos los actores que he conocido a lo largo de mi vida, si hay algo en lo que coincidís, siempre tiene que ver con la defensa del personaje, ¿no? Es decir, no juzgar al personaje, no interpretas al malo, no interpretas al que dice las tonterías, nunca, ¿no? Al revés. Y sí que es verdad que ese cuerpo en escena de una actriz que cree en lo que está diciendo, que te conecta emocionalmente con un punto de vista que a lo mejor no habías valorado, y además era muy tierno, porque realmente algunos de estos personajes, de estas mujeres, se sentían víctimas de la propia modernidad, víctimas del progreso, mujeres que les hubiese gustado seguir siendo amas de casa, en el caso de una de ellas, ¿no? Y decían, bueno, está bien, ¿no? el que la sociedad me haya empujado, pero a lo mejor yo no valía para esto, o a lo mejor esto me ha pillado tarde, ¿no? Y el derecho a poder pronunciar estas palabras sin que se te echen encima. Y sí que creo que la empatía que produce una buena interpretación sí genera esta relación más ambigua con el propio texto, quizá que leyendo, pero no estoy segura, ¿no? Claro, es que yo creo que la mayoría de las personas que cuando leen una novela o una historia, la que fuera, ¿no? Saben
saben de sobre que la autora, el autor no es el personaje, ¿no? Está poniendo una situación conflictiva, tensa, inquietante. Sin embargo, en el teatro, ¿no?, sucede a lo mejor otro tipo de cosa. Igual es uno de los poderes que tiene el teatro, ¿no? Que va más allá de la ficción, ¿no? Que de repente ¿cómo se dice? Corporiza, ¿no? O hace corpóreo un montón de ideas, ¿no? De alguna forma que leídas hay una distancia mayor, ¿no? A lo mejor por el hecho de leer únicamente, ¿no? Que ya genera distancia, la lectura. Lo que entra por los ojos y por el oído, ¿no? Pasa también con las series, tal vez, no sé. Es que te entra de una forma un chopetón, ¿no? Bueno, y el hecho de que, claro, evidentemente es muy importante la mirada del director, ¿no? Que al final es tu lector, es el que está... Es como un traductor. O sea, tú hablas en un idioma y el director te traduce a otro idioma. Y a veces estás de acuerdo con esa traducción, otras veces no. A veces estás de acuerdo al principio y luego lo piensas. Es decir, es una relación muy, muy dinámica la que tienes con esa mirada del director, que cambia mucho, incluso con el tiempo. Y en este caso, claro, también era importante. Eso da pie a hablar de la siguiente obra. La actriz y la incertidumbre, que es la más breve y por tanto hablaremos muy brevemente. Muy bien. ¿Vale? Vale. Que también tiene que ver un poco con la resistencia, en tanto que es una pareja la que protagoniza este texto. Es una pieza que se estrenó en el CDN durante la pandemia, se hizo por streaming, bueno, tiene otro tipo de características que el resto de los textos. Como encargo también era diferente, estaba también por Pablo Remón, creo recordar, ¿no? Organizando 3 obras, entre una de las cuales era esta. Y tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Era el tema que unía las 3 piezas. Y bueno, el caso, bueno, ¿qué quieres decir un poco? Porque también tiene que ver con una pareja, igual que la resistencia. Pasa que yo creo que es las más íntimas de las 3, ¿no? Ahí tiene que ver con un director y una actriz que son pareja, ¿no? Y existe de nuevo esa cosa también de pareja y de trabajar juntos. Y de jerarquía, ¿no? Ahí el director es hombre, la actriz es mujer, ¿no? Y ella se revela un poco contra el texto que ha escrito su pareja, que es el director, ¿no? Sí. Es como decías, es un encargo pequeño del CDN, es un proyecto de pandemia, un proyecto con el sello COVID, porque era la época en la que los teatros estaban cerrados, entonces tiene esa emoción de todos los autores en nuestras casas subiéndonos por las paredes, y esta iniciativa estuvo bien, nos animó mucho poder hacer algo, aunque fuera para hacer por streaming, aunque luego sí que se hizo en el propio CDN. Y bueno, nos pidieron que habláramos de la pandemia, y esto era pues una faena total, porque estábamos dentro de ella y yo sabía que era muy difícil escribir algo que no envejeciese fatal. Estábamos ahí todos con el drama de lo que estaba pasando y decía, madre mía, que esto es la oportunidad de hacer el ridículo del año que viene, ¿no? Y entonces pensé, bueno, pues creo que hay que hablar de la dificultad de hablar de esto. Y entonces, porque pensé que eso sí que sería vigente. De tal manera que es una obrita la más metateatral, o la única quizá, ¿no? Como decía Carlos, director y autor, ha escrito esta piecita para su novia, que es una actriz, sobre la pandemia, y de alguna manera se produce un conflicto en torno a si ese tipo de monólogo que ha escrito y que van a interpretar tiene sentido. Y quizás es la pieza en la que más con ella voy, en el sentido de que ella viene a decir que a veces hay que ser pesimistas, que el intento de hacer un monólogo que anime a la gente que está en su casa fatal con la pandemia y tal, sería puro entretenimiento, y que hay que decir las cosas como son, y era como eran en ese momento, que viene a decir el teatro va a sufrir una herida gravísima, vamos a ver cosas tristes, vamos a ver cierres, vamos a ver y no sabemos si te puedo decir que las cosas van a volver a ser como eran, pero si soy honesta realmente creo que nunca las vamos a volver a vivir como eran, ¿no? De tal manera que es una obra sobre el conflicto, sobre el propio relato, que de alguna manera recoge una idea que siempre me ha interesado mucho, que está en una novela que cito a veces, que es A Contraluz, de Rachel Cusk, no sé cómo se dice, en la que plantea que una pareja es un relato compartido, y que la pareja entra en crisis cuando este relato entra en crisis, cuando deja de haber un consenso en torno a ese relato. De tal manera que estos dos pobres son incapaces de construir un relato común en torno a su propio confinamiento, ergo probablemente no tienen más futuro como pareja. Algo así, ergo. Igual es momento de que alguien diga algo.
Hay mucha gente aquí. Agradecemos muchísimo que hayáis venido hasta acá. Y bueno, es un día lluvioso, creo, ¿no? Se está lloviendo, pero es un día lluvioso. Y nada, y aparte de los que están por Instagram, si aquí queréis decir algo o alguien por Instagram ha hecho una pregunta o algo así. Porque si no, vamos a ir poco a poco terminando. Lo dice el guión. El guionista está ahí, se llama Lola. Terminando de golpe también. Pues terminando poco a poco es una cosa como agónica, ¿no? Sí, pero se tarda su tiempo, Israel, en terminar, tú lo sabes. Se tarda el tiempo. Sí. Porque sí que como que viene un poco todo el rato sobre la mesa el pesimismo, el optimismo de Lucía, de los textos, y a mí me da la impresión de que hay algo de sentido del humor, a pesar de la visión a lo mejor como muy realista, cruda. Pero bueno, que si habéis notado o que si percibes que tiene sentido del humor. Como no la oyen, pregunta por que si hay sentido del humor, que cree que hay sentido del humor en las obras. Pregunta eso. Esta chica. Sí, a pesar de la... Bueno, para mí es muy importante el sentido del humor. Es decir, la mayor parte de estos textos tienen muchas capas de sentido, tienen mucha bibliografía detrás y mi mayor temor siempre es la densidad, la sensación de, bueno, a colaborar un poco más a esta idea del teatro como un lugar elitista y de difícil acceso. Y me importa mucho la sensación de ligereza, siempre. Y dentro de esa ligereza hay muchas cosas, pero una de ellas es el sentido del humor cuando puedo. Yo siempre pienso que son más divertidas de lo que luego son. O sea, me hago más gracia a mí misma de lo que luego lo veo en el escenario y digo, esto es un poco tremendo. Es más terrible de lo que pensaba. Pero bueno, luego trabajando siempre ha surgido, ¿no? Y de hecho, no sé cómo lo habéis sentido vosotros, pero creo que son obras que varían mucho dependiendo del día, que La Resistencia ha habido días que hablábamos Israel y me dice, bueno, hoy ha sido comedia de, ¿no? Vamos, la gente, y otros días El Silencio Sepulcral, y lo mismo con Una Vida Americana, que también era muy, muy ambigua. Sí, nunca me ha preocupado mucho la idea de hacer una comedia. O sea, si a mí me dices que tengo que escribir una comedia o que la gente se tiene que reír, me voy a bloquear totalmente. Y sin embargo sí que encuentro el humor cuando dejo de buscarlo y cuando eres muy honesta con lo que está pasando ahí, porque en realidad cuando somos muy sinceros normalmente somos graciosos. ¿Alguna cosa más? Tengo una pregunta. A la manera como hablas de los personajes, de los espacios, de los sistemas, me pregunto, a la hora de escribir, bueno, cuando no hay presión, empiezas por un personaje que te viene, un espacio, un tiempo, un tema. Preguntas, ¿no? Sí, que digas la pregunta. Sí, vale. bueno, la pregunta es si a la hora de empezar a escribir, corrígeme si lo he entendido mal, si comienzo por un personaje, por un espacio, un tiempo, ¿no? Como cuál es el punto de partida. Y realmente varía mucho. Quizá lo que es lo primero de todo es esto lo dice mucha gente que escribe, siempre me ha llamado la atención porque lo dice mucha gente, la sensación de que una idea perdura en el tiempo, es decir, que resiste, que no es fruto de una experiencia concreta, sino que te han pasado otras cosas después y sigues con eso en la cabeza, como que ha pasado ese examen, por así decir, el examen del tiempo, y esa idea muchas veces tiene que ver, para mí, mucho con un conflicto en concreto. Es decir, en ese sentido me voy mucho a decir, bueno, aquí ¿qué se está jugando en realidad, ¿no? ¿Qué dos ideas se están jugando en el fondo? Y normalmente para hacerle el segundo examen, de decir, me voy a meter aquí mucho tiempo a ver si me estoy casando bien, tengo que sentirme muy dividida frente a ese conflicto. Es decir, sentir que hay algo que me atañe, que me avergüenza un poco, que preferiría no contar de mí misma, que no contaría a alguien a quien le quiero gustar, o que no sería un buen titular, o que sería un titular de una entrevista que me daría miedo. Y eso hay algo relacionado con el peligro que me ata mucho a una historia. Y luego soy bastante técnica en general.
estudié muchos años y no me lo quito de encima, pero sí que pienso mucho en términos de lo que lo que los alemanes llaman constelación, ¿no? Intentar que los personajes de la obra generen un sistema de fuerzas de tal manera que todos sean imprescindibles y que realmente todos tengan la misma fuerza con respecto a los demás. Y cuando detecto que uno es más débil, lo retiro a tiempo si puedo. Alguna vez se me ha quedado colado por ahí y es más difícil luego reparar eso, ¿no? Pero sí, bueno, un poco todo eso. Y luego los espacios. Me gusta mucho la escenografía. Vengo de una familia con muchos arquitectos, no sé si tiene que ver con eso, pero me interesan los espacios. Y la idea de que sea un espacio sugerente para el escenógrafo, para el director, que al final es un lugar en el que vas a estar y que te apetezca estar ahí, ¿no? Que te apetezca estar en un restaurante vacío a las 3 de la mañana, que te apetezca estar en un bosque de Estados Unidos con unos españoles por ahí perdidos. Sí, todo eso. Pues yo quisiera, si no hay más preguntas, agradecer a Israel y a Vicky que se hayan prestado a leer, a conversar, a que estén aquí acompañándonos, y por supuesto también a Lola, la librería Alberti, a todas las libreras y libreros de la librería, y bueno, que siempre digo que es un lujo estar aquí, tener como escenografía que parece como una exposición, un museo, todas estas portadas de la mítica colección de Alianza, que son casi todas de Daniel Gil. Y bueno, yo me siento muy a gusto, muy seguro, ¿no? Siempre detrás de estos libros o delante de estos libros, como que me siento aquí bien, tranquilito con esto, ¿no? Con estos libros de los cuales, yo qué sé, en mi biblioteca habrá bastantes, ¿no? Y me siento como familiarizado. Quería por eso, una vez más, porque ya no sé cuántas veces nos ha invitado Lola a venir aquí. Y nada, y sobre todo a quienes habéis venido hasta aquí, también agradeceros. Y quería acabar una vez más con Elena Medel, para no salirme del personaje, y que, bueno, porque yo creo que puede ser un buen colofón, ¿no? Lo que pone aquí. Dice: los personajes de las últimas transitan por espacios no sé si comunes, sí contiguos, próximos, muchas veces confundiéndose en su espíritu. Me refería a las calles, a eso que decía antes de Perec, me refería a las calles posibles de esa posible historia única, y entonces nuestro rumbo se dirige a un edificio al que da la bienvenida el bar de la Resistencia, y el bajo interior de la actriz y la incertidumbre, y cuyas plantas superiores ocupan las oficinas de los temporales, y cuyas ventanas se abren al bosque de la familia Clarkson en una vida americana, y desde el que se intuye, más allá de las copas de los árboles, el Hotel de las Bárbaras. Y bueno, y dicho esto, gracias. Gracias.